Hermanos, estamos hoy llegando al final de esta serie breve acerca de los justos de Dios en Cristo Jesús. Hoy estamos en el tercer tema titulado Los justos de Dios tienen un final dichoso. Los justos de Dios tenemos un final dichoso. Hemos visto en el primer tema que los justos de Dios siempre se levantan. ¿Cuántos tropiezos, verdad? Dificultades, todos hemos atravesado, pero tenemos promesa de Dios, que Él nos levanta. Por ejemplo, dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es que el Señor nos levanta, gloria a su nombre. También estuvimos viendo, domingo pasado, que los justos de Dios siempre prosperan. Y hay tantos versos que hablan de eso. Y por ejemplo, el Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Qué impresionante, ¿verdad? Todos los creyentes en Cristo podemos testificar que hemos sido y siempre somos bendecidos en el Señor. Y hoy estaremos viendo que los justos de Dios tienen un final dichoso. Hemos visto acerca de, por decirlo así, de la doctrina, de la teología, acerca de los justos, que el sentido más exacto, el significado más exacto de la palabra justo, acerca de quién es. Un justo no precisamente son las personas que son mejores portadas, ¿verdad? Porque vimos que la palabra de Dios enseña, Eclesiastés 7:20, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que por obras, la realidad es que no vamos a alcanzar nunca esa posición que Dios nos da de ser justos, sino que vemos que solo es algo que podemos recibir por la fe en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Vimos también que llegar a ser justo tiene implicaciones poderosas, maravillosas. La primera, haber sido limpios de todos nuestros pecados gracias al sacrificio perfecto y poderoso de Jesucristo en la cruz. Y también el hecho de que el único Dios verdadero, quien es el único juez perfectamente justo, nos reconoce limpios, imagínense, limpios, sin delito espiritual y moral, y por tanto nos declara justo, así como Él es justo. Imagínense el impacto que tiene este hecho espiritual que no vemos claramente, pero es una realidad en que usted y yo somos justos en Cristo Jesús, por la fe en Él. Es por eso que como en un momento interesante en la carta a los Romanos, una carta larga del apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 1 comienza diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy dentro de este amplio tema de la justicia de Dios, o como también se conoce nuestra justificación, quiero hacer una pausa para animarnos a responder a esta gran bendición, este gran regalo que hemos recibido en Cristo Jesús. Porque en gran medida somos muy bendecidos por la capacidad que ahora tenemos en Cristo Jesús para responder como debemos a la justicia que hemos recibido por la fe en Él. Sí, y resumo esta respuesta que normalmente los creyentes hacemos y que Dios espera de nosotros en una palabra, y esa palabra es honrar. Por eso el primer punto del sermón esta mañana es que honremos la justicia de Dios que hemos recibido. No es cierto que tenemos 2 domingos, no sé si esto le pasa, pero a mí me pasó estudiando y predicando, me asombro ante la grandeza de lo que significa la justicia que tengo, que Dios me ha dado por la fe en Cristo y todo lo que implica eso. Y hoy obviamente vamos a ver, bueno, ¿y cómo respondemos a eso? Honrando. Honremos la justicia de Dios que hemos recibido. Honrar significa valorar, apreciar,
tiene que ver con estimar adecuadamente, ofrecer el valor adecuado a las cosas. El primero que honró como debe ser la justicia fue Dios mismo. Dios mismo honró su justicia como jamás yo podré hacer. Fíjense cómo Dios honró su propia justicia, la valoró de tal manera que por ella fue capaz de llevar a su propio Hijo a la cruz. Imagínense. Ese es el propósito del sacrificio de Cristo, que usted y yo lleguemos a ser justos, limpios. Tanto valoró Dios esa justicia que Él tiene y con la cual nos ha querido bendecir en Cristo, que llevó a Cristo a la cruz. ¡Wow! Entonces, ¿cómo debemos responder cuando recibimos algo tan impresionante como la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús? De igual manera, honrando la justicia de Dios. Cuando honramos la justicia de Dios, la amamos, la deseamos, queremos andar en ella. Deseamos que nuestra vida se vuelva recta, justa, honesta, agradable al Señor. Eso es lo que ocurre acá en el corazón cuando honramos, cuando queremos honrar la justicia de Dios. Y cuando esto se vive sanamente, no hay un esfuerzo o no se trata de un esfuerzo por pagar a Dios por habernos dado su justicia, porque sabemos que por obras o esfuerzos no somos capaces de ganar nada que tiene que ver con justicia, con salvación, con dignidad delante de Dios. No hay obra que podamos hacer, pero sí todo esfuerzo sano que hagamos por andar y crecer en la justicia de Dios nace de un corazón apasionado por Dios, amante de quien es Dios, agradecido de recibir una salvación tan grande que no merecemos, pero muy importante, nace de un corazón que ha sido y sigue siendo transformado hacia la imagen de Cristo. Porque usted y yo, por la fe en Cristo, estamos siendo transformados. En este contexto donde nada podemos hacer por merecernos la justicia o la justificación, la salvación de Dios, pero que mucho hacemos y estamos llamados a hacer para vivir la justicia de Dios que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús, es que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 2:1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así le dice el apóstol a Timoteo: esfuérzate en la gracia. No le está diciendo esfuérzate por llegar a la gracia, esfuérzate por llegar a ser salvo, esfuérzate para que puedas ser un justo, esfuérzate para que ya que estás en la fe no te caigas. No, ya usted está en Cristo, Timoteo, ya usted es un creyente. La gracia de Dios ha sido depositada por Él en tu vida por la fe en Cristo. Y eso, si no hay obra por la cual la mereciste, no hay obra que hagas por la cual la pierdas. ¿Entiendes eso? Así que no hay nada que puedas hacer para perder la salvación que ya has recibido, porque es la obra de Cristo en la cruz. Pero sí le dice, ahora que estás en Cristo, que has recibido tanto como la justicia propia de Dios, y en el caso de Timoteo, además, has recibido un llamado de Dios, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Asimismo, Romanos 12:1 es lo que está diciendo en este contexto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Son palabras que fuera de nuestro horario laboral no queremos escuchar. Esfuerzo, sacrificio, no, hoy domingo no, ¿verdad? Pero en la fe el Señor nos está llamando a eso, porque sabe cuánto somos bendecidos cuando conocemos más a Cristo, cuando crecemos en Él.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando creímos en Cristo Jesús, mis hermanos, volvimos a nacer, espiritualmente hablando. Dice 2 de Corintios que cuando alguno está en Cristo, así lo dice, nueva criatura es, porque ha ocurrido un nacimiento espiritual. Es impactante Cristo en la vida, pero también dice la palabra del Señor que todo aquel que ha creído, usted que ha creído, ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida. Todos tenemos el Espíritu Santo. Por eso es que dice la palabra del Señor que aquí en la unidad de los creyentes somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso cuando presentamos alabanzas, adoración, la palabra agradable a Dios, se siente la presencia del Señor. Por eso usted no sale de aquí como entró. Sale ministrado, bendecido, porque los que se paran aquí a cantar son unos bárbaros. No es por eso, porque yo tampoco lo soy. Es porque el Señor se glorifica. El Señor se glorifica. Así que, a diferencia de antes de creer en Jesús, ahora todo esto nos inclina a la justicia de Dios, a la verdad, el amor de Dios. Y no solo todo esto nos inclina, sino que también nos empodera para lograr avanzar y crecer en vivir conforme a la justicia de Dios, lo cual es un proceso. Es un proceso en el cual todos estamos creciendo, aprendiendo, madurando. Es un proceso que no ha sido concluido y por la gracia de Dios concluirá cuando Cristo venga o vayamos con Él. Dice 2 Timoteo 2:19, todo esto ha sido como la explicación de algunos textos que les voy a comentar. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay dos palabras ahí que son muy extrañas. Que el vendedor que las use no va a vender nada. Y si alguno vende algo hablando de iniquidad, nadie va a entender. Nadie va a entender. Y probablemente si también alguno vende hablando de invocar, tampoco va a vender nada. Así que iniquidad, ¿qué significa? Iniquidad significa iniquidad significa lo que no es correcto, lo que no es recto, lo que no está bien. En otras palabras, lo que no es justo. Así que lo que está diciendo es, apártese de toda injusticia, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. E invocar, en esencia, es llamar para mí, llamar en auxilio. Yo necesito de. Y bueno, para ponerlo en nuestro diario vivir, la realidad es que todo el tiempo estamos invocando a Cristo, ¿verdad? Algunos lo invocan sin querer, ¿verdad? Cuando por la calle y todo eso escuchamos, primero Dios, sí, Diosito primero y todo eso. Yo creo que muchas veces se usa sin pensar mucho la cosa, ¿no? Pero cuando usted o yo oramos a Dios, y siempre como mismo el Señor Jesús nos enseñó, en el nombre de quién debemos orar, dice Él, en el nombre de Cristo. Así que siempre que oramos y decimos en el nombre de Cristo, estamos invocando el nombre del Señor. Así que cuando alabamos aquí al Señor y en la alabanza, claro que tiene que estar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, pues estamos invocando, todo el tiempo estamos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo este texto cuando dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice Proverbios 15:9, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia.
quédese más con esa segunda parte. Dios ama al que sigue justicia. Y usted y yo hemos sido hechos justos. Y en gran medida para que amemos y busquemos andar en justicia. Otra palabra extraña es abominación. O sea, no venda usando abominación, que no va a vender nada. Abominación significa rechazar de mí. No lo quiero conmigo. Aquí no va a estar. Eso es abominación. Todos abominamos muchas cosas. Eso que usted no permite y no tolera, eso es lo que usted abomina. Entonces Dios lo que está diciendo es que Él abomina el camino del que no es justo. No abomina al justo. Dios ama a todas las personas. Pero lo que hacemos que no es justo es lo que Dios abomina. ¿Entiendes? Así que imagínense qué bendición es ser empoderados en Cristo Jesús, con su presencia, con el Espíritu Santo en nosotros, para comenzar a glorificar y adorar a Dios con todo lo que vivimos. Por eso dice, Él ama el que sigue la justicia. No podíamos hacerlo. ¿Cómo? Nuestras fuerzas humanas no sirven para eso. Pero hemos nacido otra vez. El Señor se ha hecho dueño de nosotros. Y nosotros estamos gozosos con eso. Dice la palabra de Dios que además de que como iglesia somos templos, individualmente también lo somos. Cuando dice, o ignoráis que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Habita en nosotros. Ahora estamos capacitados para amar a Dios y para vivirlo también. Hay un texto muy tremendo en 1 de Timoteo 2, 11 al 13, que resume de una manera preciosa todo esto. Tito, ¿dije 1 Timoteo? No, me equivoqué. Tito, capítulo 2, versos 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. ¡Wow! ¡Qué mensaje más poderoso! Ahí cabemos todos. Ahí cabemos todos los que estamos aquí y todos los que están afuera. Todos cabemos ahí. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Por eso un día yo creí en Cristo, por eso un día usted creyó en Cristo, por eso un día aprovechamos esta gracia que Dios ha dado para salvar a todos. Gloria a su nombre. Y si alguno está acá y no está seguro si está en la gracia de Dios, si ha aprovechado esta gracia de Dios, ahorita es una oportunidad. La palabra lo dice. No tenga duda. No tenga duda que Dios le ama y que Dios ha hecho esta obra de salvación pensando en tu vida. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Sigue diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Gloria a su nombre. Qué impresionante dicha es creer en Jesús, recibir su justicia, su salvación, su presencia. Honremos la justicia de Dios que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. Lo segundo que en esta mañana quiero compartirte es que los justos de Dios tienen un final dichoso. Un final dichoso. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Dice el Salmo 37, 39. Realmente creo que los justos siempre somos bendecidos. Ahora y todo el tiempo. Ya hemos dicho que si caemos Dios nos levanta. Es una confianza y seguridad impresionante. Ya hemos visto que Dios está obrando en nosotros para prosperarnos. Y nuestra vida aquí es dichosa, es así. Es así. Yo no merezco jamás ser lo que ahora soy ni estar donde estoy. Jamás. Y cuando digo estar donde estoy,
lo estoy diciendo en todo sentido, incluyendo físicamente ahora, estar aquí delante de ustedes yo jamás. Si yo, como es normal y como se estudia, ¿verdad? En psicología y todo, si yo fuera el resultado de los valores, la cultura, la crianza de mis padres, de mi familia, de mi contexto, de mi escuela, de mi sociedad, les garantizo que no estuviera aquí, ni tampoco fuera un creyente en Cristo Jesús. No lo fuera. Pero soy el resultado de la gracia de Dios. Eso sí se lo puedo decir. Y yo sé que usted también lo puede decir. Hoy es el Día de la Madre. No nos hemos olvidado. Después vamos a caer ahí. Miren, ¿qué usted hace aquí el Día de la Madre? Porque hay un amor, hay un fervor, porque reconocemos la grandeza del Señor, porque no queremos perdernos su bendición. Ya habrá tiempo, después de la tarde, no sé, mañana. Pero yo no voy a perderme la oportunidad de este gozo en la presencia del Señor. ¿Qué cosa es eso? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Somos dichosos siempre. Los justos de Dios también tienen un final dichoso. Vamos a hablar un poco sobre un tema que puede ser incómodo porque vamos a hablar del final de esta vida y nadie quiere que se acabe la vida. Ni siquiera nosotros los creyentes. No queremos que se nos acabe. Aunque debiéramos estar ya muy acostumbrados a eso. Póngase a pensar un poquito. Nadie quiere que se acabe la vida. No va a pensar que yo tampoco quiero. Yo no quiero. Pero debiéramos estar acostumbrados. Si todos nuestros ancestros, generaciones han partido, no hay nadie que nos acompañe del siglo XIX. Nadie. Vamos a eximir los que tienen más de 126 años. No hay nadie que nos acompañe del siglo XIX, del siglo XVIII, nadie. Si todo el mundo muere, si todo el mundo deja de vivir aquí, no debiéramos estar acostumbrados. Eso va a pasar. Qué incómodo, ¿eh? Incómodo. Si uno se quiere levantar y tiene permiso. Qué incómodo. Qué incómodo. Qué incómodo pensar en eso. No es cierto. Pero es que todo lo que compramos, lo que construimos, sabemos que nada permanece para siempre. El mejor carro a los años hay que cambiarlo, ya ese no funciona. La casa hay que hacerle reparación capital al tiempo. Yo a veces me pongo a pensar esas construcciones hermosísimas, ¿verdad? De puro hierro en las montañas y todo, y lindísimo, ¿verdad? A los años, ¿quién va a reparar eso? Cuando ese hierro empiece a decir, ya me voy a oxidar, ¿verdad? Es literal hacerlo todo otra vez. Pero es que vamos al mercado y todo lo que está ahí, obligado, hay que ponerle una fecha de vencimiento. ¿Es verdad o no? Todo. Y los electrodomésticos que compramos vienen con un tiempo planeado que se acaba. Entonces estamos tan rodeados de que todo se acaba que debiéramos estar acostumbrados, felices, contentos. Pero la realidad es que no ocurre y no va a ocurrir porque esa es la cosa. Que Dios no nos hizo con una fecha de vencimiento. Dios nos hizo con un carácter eterno. El hombre no se termina. Nuestra alma es eterna. Y nuestro cuerpo, aunque se haga polvo, va a resucitar. Porque Cristo se resucitó de los muertos. Entonces, como nosotros no somos como un equipo que le pusieron ahí una idea, vas a durar 5 o 7 años y se acaba, a nosotros nos pusieron una idea, tú tienes vida eterna. Entonces no podemos acostumbrarnos. Y tenemos que sentirnos frustrados cuando vemos que la vida se acaba. Qué duro es cuando se pierde un ser que se ama. Es duro, durísimo. Pero es mucho más frustrante cuando usted personalmente está delante de la muerte. ¿Se ha visto usted alguna vez delante de la muerte? Personalmente delante de la muerte. Para verse delante de la muerte no hay que morir.
Bueno, mucha gente está ahí y muere, ¿no? Pero hay tanto. Un accidente, ¿no le ha pasado que usted quedó, un accidente, usted tuvo un accidente o un accidente pasó justo a usted y usted se quedó frío, tieso, congelado, porque sabe que usted podía haber perdido la vida? Así me encontré yo frustrado, en blanco, sin color, pálido. A un hijo mío hace poco que tuvo un accidente en una moto. ¿Quién será? Así me lo encontré. Llegué a la clínica y no entendía cómo decirle, pero bueno, sabía que estando solamente el estar acompañándole ya era algo poderoso. Y cuando pudo hablar, me dijo, pucha, por un perro por poco me muero. Frustrado. Pero a veces nos sentimos bien y hacemos un examen de rutina y nos dice, hay una lesión, hay cáncer. Hay tantas maneras de vernos delante de la muerte y de sentirnos completamente frustrados porque sentimos que se acaba. Pero es que esa es la dicha de los justos. Los justos de Dios tienen un final dichoso, porque su final es con Dios. Su final continúa. El mejor negocio que se puede abrir en Jacob es hacer una consulta para que le digamos a la gente dónde está su ser querido que ya falleció. La gente se frustra porque estaba aquí, ya no está, y ahora ¿dónde está? ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina eso? ¿Dónde está? ¿Está en el cielo? ¿Está con Dios? ¿Está en el infierno? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo eso provoca la muerte y estar delante de la muerte. La Biblia tiene mucho que decir sobre el final de los justos y que es muy bueno, muy dichoso. Usted ha creído en Cristo, su final es maravilloso. Si me cree, me bajo, pero no me crea. Créale a la palabra, espérese. Dice el Salmo 37, 29, que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Así que desde el Antiguo Testamento, obviamente, vemos frases que no se pueden entender bien, porque dice que los justos vivirán para siempre. Eso es verdad, eso es verdad. Dice el Salmo 37, 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Así lo dice. Me encantó ese verso. Toda la Biblia es verdad. Ese es el centro del mensaje de hoy. Por eso, de ahí fue que yo encontré, escucha, los justos de Dios tienen un final dichoso. Lo dice. Dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso. Hay un final dichoso para el hombre de paz. ¡Wow! Es lo que la gente hace contrariamente. Criticar al justo, tratar de humillar al que anda pensando, yo quiero hacer bien las cosas delante del Señor más que todo. Ese no va a recibir aplausos de este mundo, ¿sabe? No lo va a recibir, lamentablemente. Pero el consejo de Dios es, mira al justo, hay un final feliz para él. Dice el Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. El justo permanece para siempre. Hay un salmo que me encanta, es el Salmo número 1, ¿lo ha leído? Es el primero de los salmos. Cuando usted desea leer los salmos, y lógicamente dice, voy a comenzar por el principio, lee el capítulo 1, ese es el salmo este. Ya después quizás se agota, porque son 150 capítulos. No se agote, siga leyendo hasta el final. Pero seguramente es uno de los salmos más leídos porque la gente comienza
Y todo el que comienza, pues ahí está. El último verso del Salmo 1 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ese verso lo que realmente está diciendo es que Dios ve que los justos siempre están. Los justos siempre están, porque ellos siempre, eternamente, vamos a estar. Pero la senda de los malos perecerán. Los malos no van a estar, no van a estar. Y sin embargo, sabemos que la vida de los que no crean en Cristo Jesús sí va a estar en el lago de fuego, en el infierno, ahí van a estar. Pero a los ojos de Dios, realmente, y realmente lo es, eso no es vida. Eso no es vida. Y como no es vida, entonces los malos no están. Pero los justos, yo sí conozco el camino de ellos, porque ellos van a estar. Hay un capítulo en el Nuevo Testamento que habla mucho acerca del tiempo final. Este mundo es verdad que se va a acabar, pero no se va a acabar como dicen los llamados testigos de Jehová. No es cierto. Este mundo se va a acabar cuando Cristo venga. Y Él puede venir hoy. Y si hoy no viene, y si ayer no llegó, es porque tiene paciencia, dice la palabra de Dios, para que todos tengan oportunidad de creer en Él. Literal que es eso. Cuando Cristo venga, esta vida que estamos viviendo aquí y allá se terminó. Comienza otra. Los que creyeron en Cristo comienzan con el Señor esa eternidad impresionantemente maravillosa. No sé en qué empresa trabajaremos, una empresa de Dios, pero no va a ser su empresa. No. Otra vida maravillosa en Cristo. Dice capítulo 25 de Mateo, que habla todo el tiempo de cuando Cristo venga, dice verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esta frase es muy interesante, porque cuando Cristo vino, Él no vino en su gloria. Él vino hecho hombre. Él vino en una condición de voluntariamente humillación. ¿Entiendes? Por nosotros, para poder ser un hombre perfecto que da su vida por nosotros. Así que Él no vino en su gloria. Pero cuando Cristo venga, sí va a venir en su gloria. Y por ejemplo, dice, y todos los santos ángeles con Él. ¿Verdad que eso no ocurrió cuando Él nació? Cuando Él nació en una familia común, normal. Ni siquiera la familia tenía esas propiedades. Se sabe que la familia no tenía ese nivel adquisitivo, porque ni siquiera pudo rentar donde poder estar. Tuvieron que dar a luz ahí en la carpintería, ¿no? Allá atrás no sé, donde están los animales, imagínense, en el establo. O sea, una familia humilde, como la mayoría quizás de aquel momento, normal. Nadie se percató que ese bebé era Dios hecho hombre. No conocemos, no hay historia de que la casa de José y María fuera un lugar de culto y adoración, porque no lo fue. Cristo creció como un niño normal. Ahí está el hijo de José. Cuando llegó el momento que él comenzaría su ministerio y fue a la sinagoga de su lugar y leyó el profeta Isaías, creo, y la parte en que habla acerca del Mesías, que el Espíritu estaría sobre él y todo, cerró y dijo, esa palabra ahora se está cumpliendo. Yo soy el Mesías. ¿Sabe qué hicieron? ¿Recuerda? Lo botaron de la sinagoga. Lo querían matar. Porque, ¿qué te crees tú si tú eres pichón de carpintero y jugaste con nosotros bola, no sé cuántas cosas? Tú no eres nadie. No le creyeron. ¿Entiendes? No le creyeron. Cuando él nació, José y María tuvieron muchos
eventos milagrosos de confirmación que ese era el Salvador, obviamente. Porque en esa noche, bueno, los ángeles aparecieron a los pastores, pastores llegaron al lugar, le adoraron, ¿verdad? Luego llegaron los famosos reyes del oriente, los tres, le trajeron regalos y todo eso era escandaloso. En los sueños, el ángel hablaba a José, vete a Egipto, regresa acá. O sea, ellos no tenían dudas, pero la gente no sabía nada hasta que fuese manifestado Jesús cuando fue a bautizarse al río Jordán con Juan Bautista. Sí, así que Él no vino en su gloria. Él andaba y los ángeles no andaban con Él. Pero cuando Él venga, y va a venir, dice que viene en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha, usted y yo, los justos en Cristo, nos pondrá a su derecha y los cabritos, los que no han creído, a su izquierda. Usted puede leer en su casa el resto de la historia y al final, el último verso de este capítulo 25 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Usted es un justo de Dios. Usted va a la vida eterna. Sí, sí, amén. Dice Apocalipsis 14:13, algo tan precioso, que oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, y ese tiempo aún es ahora, los muertos que mueren en el Señor. Usted y yo estamos en el Señor, hemos creído en el Señor. Bienaventurados, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¡Wow! Hermano, para los justos en Cristo Jesús, la muerte es como un umbral que se pasa y se sigue, pero que cambia todo en la presencia del Señor. Vida eterna con Cristo en gloria. Gloria al Señor, qué esperanza tan maravillosa. Qué esperanza tan maravillosa. Que esa obra espiritual eterna que está en nuestro corazón puede hallar paz, descanso y esperanza cuando podemos confiar en la palabra del Señor que dice, los justos vivirán para siempre. Vivirán para siempre. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Quiero terminar leer un salmo muy conocido. Este salmo dice muchas cosas maravillosas, pero creo que una de ellas es que a ti y a mí que estamos acá en este mundo, el Señor nos está diciendo, nada nos va a faltar para que lleguemos a la gloria. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Nada te va a faltar para que lleguemos a esa presencia de Dios. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mis queridos hermanos,
justos en Cristo Jesús. Los justos en Cristo Jesús tenemos un final impresionantemente dichoso. Oramos. Padre maravilloso y Dios glorioso, queremos darte la gloria siempre, porque tuya es. Gracias por glorificarte en nuestras vidas en Cristo Jesús, hacernos partícipes de ti. Gracias. Señor, te confesamos y te adoramos. No tenemos palabras con las cuales poder expresar lo que significa que tú nos hayas rescatado de la muerte, del castigo, de nuestros pecados. Gracias por enviar a Cristo, por amarnos tanto que hasta la muerte fue. Pero gracias por tu plan poderoso que no falla. Lo resucitaste de los muertos y todo el que cree en Él hoy tenemos en Él vida eterna, justificación por tu gracia, la dicha preciosa de tu presencia hoy con nosotros siempre, fortaleciéndonos, levantándonos, bendiciéndonos y garantizándonos este final tuyo para tu gloria, que sea una realidad en nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra siempre, en el nombre de Jesús. Amén.